sería como patear mucho el examen. Bueno, última... no, el 31 no puedo tampoco. Bueno, quizás yo preparo el examen y lo toma otra persona, pero la idea es no irnos mucho Incluso de si tiempo. es el examen, no sé cómo lo están pensando ustedes, si es un examen escrito con algunas preguntas, Sí, normalmente nos los largan a las 7 de la tarde hasta las 21 horas y a puede responder ser y eso. entregar antes de las 21. Entonces lo puede dejar a José María, él lo Sí, sí, reparte sí. y ya está. Digamos, y Sí, me después, parece bueno, que podemos hacer algo así. después Eh, tenés, qué sé yo, unos días como para armar la corrección, mirar los exámenes tranquilos. sí, 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 apuntamos algo por eso. No mucho más de la primera o segunda de noviembre. Bien, me Pero parece apunten bien. al 7-8. Perfecto. Así terminan tranqui el tema de la tesis. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sí, 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 ok. perfecto. Muchas gracias. No, de De nada. acuerdo. Gracias a ustedes por avisar. Bueno, hoy vine con PPT formato super bien, pero no le llegué a cambiar todo el formato. La idea de hoy es debatir un poco. Yo traje muchos gráficos. La idea es hablar un poco de la economía de Milei como cierre de curso para que podamos analizar la coyuntura. O sea, la idea de esta materia es un poco que ustedes cuando trabajen, cuando vayan por sus vidas, puedan hacer análisis económicos, que puedan entender lo que está sucediendo y que en base a lo que está sucediendo puedan decir, bueno, esto, si pasa tal cuestión, esto termina yendo para acá, si pasa lo otro, vamos para acá. Cuando se toma una medida, ya sabes si es buena, mala, mediocre, que depende de tal cosa para que sea exitosa, que rápidamente puedan hacer análisis. Y lo primero que quiero traer de la economía de Milei es un poco la herencia de el gobierno de Milei, porque después uno puede decir cosas buenas, cosas malas, que esta medida fue buena, mala, pero siempre depende del contexto en el cual se toma esa medida, porque una misma medida en distintos tiempos y contextos puede ser buena o mala. Entonces, vamos a repasar un poco los números con los que asume Milei. Y una variable muy importante en la economía es la inflación. Y fíjense que la nominalidad previo a la asunción de Milei era bastante alta. Teníamos, primero, estos desde enero 22 hasta noviembre 23, el mes antes de que asuma Milei, la inflación se aceleraba. Continuamente se iba acelerando, con idas y vueltas, obviamente. Teníamos meses del 7,4%, después bajaba al 4,9%, volvía a subir al 8%, bajaba al 6%, y acá nos fuimos ya a un piso del 12%, con noviembre que fue, perdón, con octubre que fue del 8%. Pero lo más grave, yo creo, de esta aceleración inflacionaria es que se dio en un marco en donde los precios relativos estaban totalmente atrasados. Teníamos un tipo de cambio que no se movía, solamente hubo una devaluación en agosto, no sé si se acuerdan, esa mini devaluación, mini más o menos, pero que hubo luego de las PASO, en donde Milei quedó primero, segundo salió la alianza Juntos por el Cambio y tercero Massa. Bueno, la primera medida que se toma después de la elección fue la devaluación del tipo de cambio. ¿Por qué devaluaron el tipo de cambio? Estoy totalmente seguro que fue porque el fondo les dijo, si no devalúan no hay desembolso, y si no hay desembolso el gobierno no llegaba a noviembre. Entonces, a cambio del desembolso, que no me acuerdo ahora cuántos millones, pero si no me equivoco eran 2.700 millones de dólares, era un montón de guita, devaluaron hasta los, si no me equivoco, 300, 350, creo que era 300 pesos, y a partir de ahí los fijaron. Entonces, ¿qué pasó? En agosto la inflación fue del 12,
también en septiembre, y como el pass-through de esa devaluación, que fue en torno al 30%, que todo se fue a precios, no tuvo, si uno devalúa sin ningún plan, todo se va a nominalidad, y en octubre, como el tipo de cambio ya estaba congelado, la inflación bajó un poco, pero enseguida después subió. Entonces, cuestión que en términos... Sí, Raúl. Sí, para abundar, creo que tardamos una semana en ajustar a precios. No, no es que pasó un mes, nada, fue hoy Totalmente. devaluaron y a los 3 días ya estaba todo corregido. Exactamente. En el IPC se divide en dos, porque como fue a mitad de mes, recuerden, el IPC mide el promedio de precios de un mes versus el promedio del precio del otro mes. Entonces, como esto fue a mediados de mes, en agosto tuviste mitad de mes con un determinado nivel de precios, y como te dice bien Raúl, la segunda mes prácticamente devaluaste y todo se fue a precios enseguida, no tan inmediato, pero una semana, 2 semanas. Entonces, y tuviste después septiembre un promedio totalmente más alto versus un promedio que era un poco bajo. Sí, Gabriel. No, que ahí hay un punto que está bueno hacer respecto de lo que decía Raúl, que me parece muy, muy loco, que es que en ese momento la inflación que corrigió, los productos que corrigieron enseguida fueron los transables, y los no transables tardaron un poco más. Si bien fue muy rápido también el pass-through, en los no transables se vio, y ahora, justamente como los no transables venían bastante atrasados, lo que más está subiendo son los no transables, y lo que está más planchado son los transables. Entonces es como que, digamos, subieron primero los transables, los no transables como que lo hicieron un poco más lento, pero más largo en el tiempo, porque ahora todavía siguen subiendo los no transables y los transables están estabilizados hace varios meses, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Tenés toda la razón. Además, había no transables, como por ejemplo, que son muchos, la mayoría de los regulados son no transables. Estamos hablando de tarifas de los servicios públicos, educación puede ser también, eh, transporte, etcétera, prepagas, todo eso es no transable. Entonces, todo eso que es regulado acá estaba totalmente pisado. Combustibles también estaba súper atrasado. Y toda esta inflación era a pesar de que todos esos precios estaban atrasados. Entonces, pensando en lo que vimos en este curso, pensando principalmente en el Rodrigazo, había una olla a presión que no solamente era una olla a presión, sino que ya estaba corriendo una nominalidad alta. Acá la hiperinflación no era algo improbable. Muchos trabajos se hacían en esta zona entre abril y mayo, que veíamos que pasamos del 4,9, 5,1, 6, 6,6, 7,7, 8,4. Esta dinámica era bastante peligrosa. Si ustedes se acuerdan, acá, cuando bajaba del 7,4, 7, 6,2, 6,3, 4,9, acá más se hablaba de que en mayo la inflación iba a ser 3%, que hacían la proyección lineal, y íbamos al 3% acá en marzo del 2023, obviamente, bueno, terminó así, desastre. Bueno, cuestión, la herencia inflacionaria fue peligrosa. Otra cuestión que era peligrosa era el tipo de cambio. El tipo de cambio real estaba súper atrasado, principalmente cuando uno ve la dinámica de la cuenta corriente con este tipo de cambio. En esas circunstancias estábamos perdiendo muchas reservas, no había forma de acumular reservas en este contexto, y claramente aquel gobierno que asuma, sea Larreta, Bullrich, Massa, Milei, iba a haber una devaluación del tipo de cambio, porque esto era totalmente insostenible. Después podemos discutir la magnitud. Bueno, era 800, era 700, la verdad nadie tenía idea, todos tiraban números, pero la verdad que nadie sabía nada, solo sabíamos que tenía que ser más alto. Que se haya ido a 800 le daba como un colchón al gobierno para después poder decir, dejo que la inflación lo aprecie un poco y listo. Cuestión que no solamente la inflación estaba corriendo al 12%, sino que el que asuma iba a tener que hacer una devaluación fuerte.
¿Cuánto es fuerte? Bueno, de 300 mínimo a 500. Melconian hablaba de 500, otros hablaban de 600, bueno, finalmente fue a 800. Entonces, no solamente que estaba atrasado, sino que todavía faltaba acelerar más la inflación. Y eso lo sabían todos. Entonces, la pregunta era en esa, destapar la olla. ¿Iba a ser un Rodrigazo? ¿Nos íbamos a ir a la hiper o iba a ser algo controlado? Otra cuestión importante era que Argentina tenía un déficit financiero de 4,4% del PBI, que fíjense que hemos tenido déficit peores. Por ejemplo, el de 2020 fue 8,4%. Este es el acumulado mes a mes del resultado financiero. El mejor mes fue 2019, con 3,8%, que igual es... acá el primario había sido del 0,4%, pero teníamos mucha carga de intereses en esa época. Bueno, ahora teníamos... Milei hereda 4,4% de déficit financiero. Además, al 7 de diciembre, fíjense, estas son las reservas netas, que algo habíamos hablado en algún momento de las reservas netas, que básicamente son las reservas que no son prestadas. ¿Por qué? Porque el gobierno, cuando ustedes ven el número de reservas brutas que publica diariamente el Banco Central, hoy tenemos cerca de 29.000 millones de dólares, dentro de las cuales hay muchas de esas reservas que son, por ejemplo, encajes bancarios de los depósitos en dólares. Entonces, si bien lo contamos como reservas brutas, no son del Banco Central, son de los depositantes. Entonces, cuando uno netea los encajes en dólares, el swap con China, otro swap que tenemos con CDESA y algunas chirolitas más, nos quedan, en este caso, al 7 de diciembre, 10.000 millones de reservas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos usando reservas no propias. ¿Cuánto teníamos de depósitos en dólares vista, plazo y, digamos, en cuentas? En esa época, ¿te acordás, Diego? Bueno, ahora estamos en 31.000 millones, con el blanqueo sumaron 12. Tendríamos alrededor de 15, entre 10 y 15 más o menos. O sea, que estábamos rascando, ¿no? El fondo de la olla. Se habían llevado todo, lo propio, lo ajeno, todo. Claro, el tema ahí lo que pasa, que primero, como los bancos, todos los dólares, si bien estaban encajados en el Banco Central, no tenían préstamos. No estaban descalzados en ese sentido. Los dólares los tenían en el Banco Central, no todos tampoco, había encaje efectivo en bancos. Y también el dinero fungible, o sea, si yo quiero, uso parte del swap activado con China y te doy dólares de ahí, después le debo a China, y vas manejando la liquidez de esa manera. O sea, si bien este dólar quizás es parte de los depósitos, bueno, también es del swap con China, entonces manejan la liquidez por ahí. Además los bancos no estaban descalzados porque básicamente no le prestaban a nadie, así que si bien es un problema, no podemos estar con 10.000 millones de reserva negativa, porque es como decís vos, es cuestión de que alguien diga, che, ¿qué pasa si, no te digo todo, pero gran parte salen a buscar los depósitos? Bueno, medio un lío, pero creo que ningún sistema aguanta que todos vayan a sacar los depósitos, así que dentro de todo los bancos estaban bastante líquidos, porque de vuelta, ¿a quién le van a prestar un dólar acá si...? Así que bueno, ahora está sucediendo algo interesante con el tema del blanqueo, porque se está empezando a prestar en dólares. Ahora Galicia sacó una ON hard dólar, no sé si Pampa o Pan American Energy estaban también colocando ONs en dólares, porque la gente tiene muchos dólares, los blanqueados, y no saben dónde poner la guita. Entonces las empresas van a empezar a buscar esos dólares y van a tratar de usar, ¿no? Conseguir financiamiento a tasas similares al Treasury estadounidense. O sea, una locura. Las mieles del cepo, diría alguien. Bueno, cuestión que heredamos una inflación altísima, un tipo de cambio atrasado, déficit fiscal alto y reservas en menos 10.000 millones. Otra cuestión importante
esta es la evolución relativa a los precios regulados. 100 es el nivel de regulados versus el resto de los precios en diciembre de 2006. Arbitrariamente elegí este mes solamente porque supongo que acá los precios estaban más o menos arbitrados. Después fíjense lo que fue el kirchnerismo. Esto que implica que caiga que los precios del resto de los bienes respecto a los regulados crecen, que el precio de los demás bienes crecen más que los regulados. Entonces, fíjense, apreciación, 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 llegamos de 100 a 37, asume Macri, salta, fíjense lo que es este salto, del 37 a 51, y en junio de 2019 llega a 65. Bueno, ¿qué pasó con el gobierno de Alberto y Massa? A 35. O sea, volvimos todo el esfuerzo que se hizo en 2016, 2017, hasta 2019, se perdió en el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Cuestión que el gobierno que asumía no solamente tenía una inflación corriendo al 12%, tenía que actualizar el tipo de cambio, también tenía que meter inflación por el lado de los regulados, o sea, que los regulados suban por encima de los otros precios. Entonces también meté en la olla a presión, no solamente metiste la cebollita, el tipo de cambio y el zapallo, sino también tenés que meter la tarifa de los servicios públicos, que cada vuelta está transporte, combustible, prepaga, etc. Por otro lado, también tenías un tema con los pasivos remunerados. ¿Qué son los pasivos remunerados? Bueno, el Banco Central ¿qué pasaba? El Banco Central financiaba el Tesoro porque tenía déficit fiscal. Como al gobierno anterior nadie le pagaba, nadie le financiaba ese déficit fiscal, el Banco Central emitía dinero y se la transfería al Tesoro. Ahora, como si bien parece que no entienden de economía, el Banco Central dice, no, si yo emito dinero, eso va a ir a inflación. Entonces, ¿qué hago? Retiro ese dinero que estoy emitiendo con letras del Banco Central. En la época de Macri se llamaban LEBACs, después se llamaron LELIQs y ahora se llaman LEFIs. También estaban los pases pasivos. Bueno, cuestión que esas letras que emite el Banco Central tienen intereses, obviamente. Entonces el Banco Central luego tenía que emitir nuevas LELIQs para absorber no solamente las LELIQs que vencían, y eso era expansión monetaria, sino también emitir LELIQs para absorber los intereses que emitían esas LELIQs. Y encima, como el Tesoro seguía teniendo déficits enormes, tenía que emitir más LELIQs para absorber los pesos que también les pasaba al Tesoro por financiar ese déficit. Entonces, cuestión que si uno suma todos los intereses que se pagaban de manera mensual y los anualizaba, llegaba a 11,6% de déficit fiscal, que es un poco lo que Milei decía del 10%. Entonces también era un tema, ¿qué se hace con estos pasivos, con este déficit cuasi fiscal, los pasivos remunerados? Otra cuestión importante era la cuestión de los puts. No sé si alguien los iba siguiendo, a estos puts que había. ¿Qué son los puts? Un put de por sí es una opción de venta de algún activo a un determinado precio. Bueno, cuestión que como nadie quería financiar al gobierno, el gobierno emitía deuda en pesos atadas a la inflación, atadas al dólar, emitía también bonos duales. ¿Qué quiere decir un bono dual? Que ajustaba por inflación o tipo de cambio lo que te dé más alto. O sea, si le tenías miedo al tipo de cambio, bueno, quizás antes comprabas un dólar link, pero te jugabas a que no haya una devaluación y la inflación te coma el capital. Bueno, con el dual no había problema porque si la inflación era mayor que la devaluación, te daban
la inflación, y si la devaluación era mayor a la inflación, te daban la devaluación. La verdad que eran el CFO automático, digamos. No necesitaba CFO en ese entonces. Bueno, cuestión que igual los bancos, todos los inversores institucionales de Argentina que estaban encepados y no podían invertir en otro activo que no sea activos en pesos, empezaron a tener miedo de esos bonos, de cualquier bono que emitía el Tesoro. Entonces, para que los compren y tener liquidez y no ir todo a pases o LELIX, el Banco Central emitió puts. Si el banco, un banco privado, un banco comercial, quería vender el bono, podía ejercer ese put y le daban, y el Banco Central estaba obligado a comprarle ese bono al precio de cierre del día anterior. Entonces, si bien había bonos que se emitían a 6 meses, a 10 meses, a 12 meses, la duration real de esos bonos era un día. ¿Por qué? Porque el Banco Central quizás tenía que salir a emitir todos los pesos equivalentes, en este caso, por ejemplo, a 20 billones de pesos, que es básicamente casi una base monetaria de ahora. ¿Por qué? Porque si los bancos se quieren sacar de encima toda la deuda en pesos, lo podían hacer y el Banco Central iba a estar obligado por contratos a emitir esa cantidad de pesos, porque nada, estaba obligado por estos puts. Cuestión que igual yo creo que si todos los bancos iban a ejercer los puts, el Banco Central dice, bueno, listo, como yo manejo la ley, no te los pago. Defaulteaba los puts y listo. El tema es que bueno, se empieza a generar una historia de activos en pesos bastante turbia. Bueno, entonces Milei asume con bastantes, alrededor de 12, 13 billones de puts emitidos. Fíjense igual que esto es un gráfico que llega hasta mayo, fines de mayo. El gobierno de Milei siguió emitiendo estos puts, pero después ya prácticamente, ahora ya quedan pocos. Gabriel. Sí, ahí respecto de los puts, una pregunta, eso último que dijiste. Igualmente los puts en teoría son automáticos, ¿no? No sé cómo, o sea, para poder regular que no se ejecute un put, tendría que regular todo el mercado financiero, porque ¿cómo diferencias un put de un bono del central con un put o cualquier otra opción de otra cosa? Digamos, sería muy jugado decir no pueden ejercer los puts. Bueno, ¿cómo se ejercía el put? Básicamente, antes de las 10:30 de la mañana tenías que ir al CIOPEL, al sistema, y mandar la ejecución de los puts. Cuestión que si el Banco Central miraba que te llegaba la opción, te podía sonar el teléfono, ¿no? No, Nunca pasó. por atrás sí, pero digo, prohibirlo explícitamente, perdón, con una regulación por Y ahí. bueno, explícitamente tenés que romper los contratos. Claro, Es jodido. sí. Sí, es jodido. De vuelta, generás un track record peligroso, más que nada porque nunca sabés cuándo algún instrumento de este estilo medio rancio tenés que volver a emitir. Ya lo sufrimos con el tema del reperfilamiento de la CUNSA, que hoy en día ya nadie confía 100% en la deuda en pesos. Las tasas de interés serían mucho más bajas si no hubiese sucedido el reperfilamiento de la CUNSA. Eso fue un error garrafal. Que bueno, nada. Cuestión que se tienen que emitir estos puts cuando nadie te financia, porque nadie te financia porque está el riesgo de otro reperfilamiento. Entonces, de vuelta, defaultear los puts hubiese sido también un error. Hay muchísimos juicios. O sea, Juicio. Bueno, sí, igual, el tema es que los bancos con el regulador están... hay mucha relación entre los bancos y el Banco Central, y el mismo entre bancos. Entonces todo está hablado, los teléfonos siempre suenan en las licitaciones, y está bien que así sea. Más que nada porque
Hoy los bancos quizás a veces van más a la licitación de lo que les gusta, y a veces los dejan que vayan menos, dependiendo de lo que quiera el Tesoro. Sí, Raúl. Vos que estás en la cocina de la City porteña, ahí cerquita del Central, contanos cómo fue la maniobra del macro con los puts. No, bueno, el macro hizo lo que todos querían hacer, sacarse encima los bonos del Tesoro antes de cualquier otra cosa rara o canje no deseado o voluntario, entre comillas, que haga el gobierno. Que hubo un canje medio de los puts, después Milei medio que los eliminó, porque les dio a cambio, les pagó lo que pagaron los bancos por estos puts, porque de vuelta, estos puts no eran gratis, iban a licitación y los bancos lo compraban, esta opción. Bueno, el Banco Central, ¿qué hizo? Se los compró al precio que habían pagado los bancos, ajustado por inflación. Bueno, el que más salió ganando ahí fue el macro, porque fue el único que fue y los ejerció y se hizo de toda la liquidez. Los demás bancos aceptaron el canje de vuelta, como yo le decía a Gabriel. Un poco de mostrar buena voluntad a querer que las cosas salgan bien. Bueno, entro al canje, toma los puts, sácatelo encima, sé que son un problema. Y después en algún lado todo establecer relación. Pero bueno, el macro ahí digamos que los ejerció macro, de esto. la Fue el mesa del 10% de macro los no puts. quedó muy bien, ¿no? Y bueno, acá no quiero hablar mal del macro porque el nuevo CEO de Superviel es estamos el ex CEO de macro. pero digamos, no quedaron muy bien. Ahí le mandaron no, integral una auditoría del Central a los 5 minutos. Sí, además Milei salió a putearlo por cadena nacional y bueno, y también el Galicia se mandó algo con el tema de los puts, porque los vendía por puts, después se los compraba a su alic, hacía cosas así medias turbias que bueno, terminaron rajando al CFO. Así que bueno, nada, el tema de los puts, espero que ya dejen de existir. Creo que quedan un par, no sé si 5 billones, algo así, que es totalmente más manejable, y solamente se ejercen para, no sé, necesito liquidez para dar un crédito, necesito liquidez para entrar a una licitación y comprar y cambiar de bono. Se ejercen por eso y no va a ser una corrida que vos digas pone en peligro el plan económico si se emiten estos 20 billones de pesos. Así que bueno. Otra, y ya después pasamos a Milei, otra cuestión de herencia que fue bastante polémica fue el tema de la deuda con importadores. Fíjense, en una situación normal, la deuda de los importadores de bienes más o menos era de 20.000 millones de dólares. Poquito más podía ser acá en 2018. Con toda la furia, 25.000 millones de dólares. ¿Qué pasó a partir de junio del 2022? Bueno, que fue básicamente asume masa. ¿Qué pasa? Para sostener un nivel de actividad alto con pocos dólares, necesitas que las importaciones entren, pero que no se paguen. Porque un nivel de actividad no se puede sostener si no hay importaciones. Si no hay importaciones, dejan de entrar insumos, dejan de entrar bienes de capital, dejan de entrar bienes de consumo, todas cosas que incentivan y movilizan la actividad económica. Entonces, como faltan dólares en Argentina, porque bueno, se toman medidas nefastas, además tuvimos la sequía 2023, que eso te baja los ingresos por cuenta corriente muy fuerte, y con un tipo de cambio artificialmente bajo, básicamente no tenés dólares para importar. Sin embargo, todos ahí dijimos, bueno, el gobierno se queda sin dólares, va a tener que devaluar para aumentarle el precio de los transables y que la gente demande menos importaciones, que la actividad económica iba a caer, todos teníamos esa proyección. Nunca pensamos que ahí la creatividad de los peronistas siempre
a mí me sorprenden año a año. ¿Qué fue? Bueno, que los importadores importen, pero que no paguen. Los obligamos a endeudarse y que lo paguen después. Entonces se generó una deuda de los importadores muy grande. Entonces, ¿qué ocurría? Muchos importaban, el nivel de actividad económica se mantuvo en alto, a pesar de la sequía. O sea, solamente cayó el PBI agropecuario, el industrial seguía creciendo, comercio seguía creciendo, el consumo, la verdad que crecía. ¿Por qué? Porque se venían elecciones. Y las elecciones, si bien Massa había dicho que era incompatible su rol de ministro de Economía con candidato. Y lo dijo hasta que anunció su candidatura presidencial. Entonces, este mantenimiento del nivel de actividad por encima de lo posible, dada la situación macroeconómica, hizo que los importadores lleguen al cambio de gobierno en un nivel con endeudados muy fuerte. Entonces, cuestión que esa deuda la tenían que pagar. Y eso fue uno de los temas que el gobierno nuevo tenía que encarar de manera urgente, porque esta cantidad de dólares extra a lo normal, de alguna forma había que pagarse, y eso podía llegar a salir de vuelta de las reservas, que eran de menos 11.000 millones. Entonces, todo esto era la herencia que recibió Milei, que la verdad que yo veía todos estos números y dije, no sé cómo se sale de esto. Era muy difícil, la verdad, salir de esto bien parado. Entonces, ¿qué pasa? Asume Milei con el discurso frente al Congreso, de espaldas al Congreso, fue en la Asunción, sí. El de espaldas al Congreso, sí, de espaldas al Congreso, y da señales fuertes en el sentido de no hay plata. Eso me parece que es como el lema del gobierno, de mantener el equilibrio financiero a cualquier costa. Y las primeras medidas, no sé si se acuerdan ustedes, Caputo, no me acuerdo si fue un 17 de diciembre, un 13 de diciembre, anuncian varios puntos que básicamente, si bien hay algunos que terminaron siendo, bueno, un poco de humo para la tribuna, que se terminaron haciendo, pero en cuestiones macro, por ejemplo, que se suspenda la pauta por un año, en términos macroeconómicos no era muy importante, pero había ítems que eran para Doña Rosa e ítems que eran para el mercado. De vuelta. En ese sentido, me parece que, y para la política, por ejemplo, se reducen al mínimo las transferencias del Estado a las provincias, no hay obra pública, se reducen los subsidios a la energía y al transporte, se mantienen los potenciales de trabajo de acuerdo a lo establecido del presupuesto 2023, es decir, los licúan muy fuertes. El presupuesto 2023 estaba subestimado los gastos, sumado a la inflación que hubo por encima del presupuesto del 2023, se iban a licuar mucho más en 2024, así que acá fue un ajuste a los potenciar trabajo muy fuerte. Se devalúa el tipo de cambio a 800, esto es una devaluación del 118%, si bien sé que el tipo de cambio no se puede devaluar más del 100%, la verdad que se entiende más si decimos cuánto sube el tipo de cambio. Y aumento provisorio del impuesto país a las importaciones del 17, al 17,5%, estaba en 7,5%, lo aumentaron 10 puntos, ya saben, en septiembre se volvieron a retrotraer, así que este aumento provisorio por primera vez fue provisorio. Y fíjense, también se iban a aumentar las retenciones, esto finalmente no sucedió. Se eliminan la CIRA. La CIRA era el sistema de importaciones de la República Argentina, que básicamente tenías que pedir un permiso para importar, y ese permiso después te obligaba a endeudarte, y era todo un lío. Y se duplicaron la asignación universal por hijo, y se aumentó un 50% de tarjeta alimentaria. Entonces, las primeras medidas
decían ajuste fiscal, devaluación y recorte en obra pública y transferencias a provincias. Básicamente había un mensaje de prudencia fiscal y corrección de precios relativos como el tipo de cambio y subsidios a las tarifas y transporte. Entonces el plan original consistía en aumentos de ingresos, que el aumento de ingresos consistía en la suba del impuesto país, en el aumento de las retenciones, en reversión a la reforma de impuestos a las ganancias, que ahí Milei tuvo un lío dentro de todo político por el hecho de haberla apoyado cuando era diputado y después cuando asumió tuvo que volverlo a imponer. Y la cuestión de bienes personales, moratoria y blanqueo, que recién ahora estamos viendo estos ingresos por bienes personales y moratoria, y el blanqueo está siendo más que recaudatorio, está siendo más movilizar todo lo que es el crédito, ¿no? Acá creo que me equivoqué poniendo este coso acá. Tenía que haberlo puesto en retenciones. ¿Por qué? Porque finalmente las retenciones no estuvieron. Y finalmente no solamente este plan que tenía el gobierno, había algo que no tenía en cuenta, que era la caída de ingresos que iba a suceder por la recesión. Entonces, cuando veamos cómo terminaron yendo los ingresos, la verdad que prácticamente todo el ajuste fiscal vino por el lado del gasto y prácticamente nada por aumento de ingresos, sino que la suba del impuesto país, la reversión de ganancias y bienes personales, todo eso sirvió más que nada para evitar que caigan los ingresos, que cayeron muy fuerte por la recesión. Y por el lado del gasto, fíjense por dónde iba a venir el ajuste. Jubilaciones y pensiones, transferencias a provincias, subsidios económicos, gasto de capital, todo iba a ajustar, gasto de capital iba a ajustar muy fuerte, transferencias a provincias, piensen que en un año normal las transferencias a provincias son del 0,6, 0,7 punto del PBI, bueno, los iban a bajar prácticamente un 100%. Gasto de capital, generalmente un año normal son 1,5% del PBI, se bajaban prácticamente la mitad. Y bueno, y básicamente acá subsidios económicos, le puse acá una alerta tóxica porque estaba en duda un poco el hecho de reducir muy fuerte el gasto en subsidios cuando ibas a tener una devaluación muy fuerte. Bueno, finalmente se bajó más o menos en esta magnitud. Y cuestión, esto tenía que pasar por el Congreso. Al final las jubilaciones y pensiones no pasaron por el Congreso, sino que se dejaron licuar directamente y después se cambió la fórmula por decreto, y cuando el Congreso quiso cambiar la fórmula, directamente la vetaron y ¡san! Se acabó. Después el gobierno avanzó con unas cuestiones de reformas estructurales que me parecen fundamentales para que todo esto tenga sentido a mediano plazo, porque de vuelta, uno puede hacer un ajuste fiscal, qué sé yo, pero si todavía después seguimos con las regulaciones que tenemos, con el sistema impositivo que tenemos, con la economía cerrada, la economía nunca va a terminar de crecer y si la economía no crece, está el peligro de que el apoyo social termine menguando y se termine votando por alguien que, bueno, ¿para qué voy a estar en recesión con alguien que encima ajusta? Prefiero estar tener algún tiempo de expansión económica con alguien que gasta. Entonces, bueno, volvemos al ciclo más populista. Entonces, yo creo que estas reformas estructurales que vinieron con el primer DNU, no sé si se acuerdan, el 7023, que incluía la eliminación de la ley de alquileres, había algo de reforma laboral que al final lo suspendió la Corte, no la Corte, sino la Cámara de Trabajo, no sé cómo se llama, y después la ley bases, que si bien no es la ley bases que se había anunciado en diciembre, enero, medio que se achicó bastante esa reforma que venía, terminó siendo igualmente positiva para
no solamente para el hecho de reforma estructural en sí, sino como señala a los mercados de que el gobierno es capaz de pasar leyes por el Congreso. Por eso también lo de la boleta única que vino hace poco, todo eso es positivo porque se ve que algo el gobierno puede pasar a pesar de tener muy pocos diputados, muy pocos senadores, no tener gobernadores y no tener intendentes, básicamente. Para que vean que los jueces usen togas, sí, sí, increíble. A veces se perdía el tiempo el tema de la ley bases al ser tan grande, si bien había cosas que eran muy buenas, la gente o la política desviaba la atención un poco en esas boludeces que había de la toga y cuestiones. Decían, bueno, tan urgente es, no sé si era la ley bases o el DNU, pero se desviaba el foco en, bueno, tan urgente es el tema de la toga. Bueno, entonces había cosas que había que dejarlas quizás para más adelante. Más que nada esas cosas que no afectan la productividad en la economía. Ahora vamos a ver cómo fue la política fiscal del gobierno desde que asumió. Y este es el mismo gráfico que teníamos que habíamos visto la herencia del gobierno. Y fíjense lo que hizo el gobierno en estos primeros 8 meses. Estos son datos hasta agosto. Y el gobierno todos los meses mantuvo el superávit financiero. Que de vuelta, superávit financiero incluye el pago que hace el mismo gobierno por intereses de la deuda. Entonces, no solamente es superávit primario, que son ingresos por encima de los gastos corrientes, sino también esos ingresos corrientes superan los pagos por intereses, lo cual es algo inédito en el país. Fíjense, en los últimos años, del 2017 a 2024, nunca hubo algo así. El promedio del resto de los años es de un déficit hasta agosto del 2,7% del PBI. Bueno, ahora estamos con un superávit de 0,3% del PBI. Hubo algunas maniobras para sostener un superávit financiero de 0,3% del PBI. Hubo algunas maniobras. Por ejemplo, el tema de la deuda con las energéticas que mantenía Camesa. En junio, donde había que pagar el aguinaldo a algunos empleados públicos, lo terminaron pagando en julio para no mostrar un déficit en junio. Terminaron mostrando un déficit financiero en julio, pero tampoco que era gran cosa. Se hicieron algunas jugarretas que está bien quizás resaltarlas, pero yo creo que en líneas generales esto es el ancla que tiene el gobierno para mostrar. Yo creo que acá se juega gran parte del partido, el gobierno lo está jugando, yo creo, muy bien. Cualquier ley, por ejemplo la de jubilaciones, ahora la de financiamiento universitario, yo creo que está bien que se vete por una razón. No sé si se acuerdan lo que vimos en el tema del Plan Austral. ¿Cuándo se empezó a caer el Plan Austral? Cuando el gobierno empezó a otorgar aumentos a los militares y después vinieron otros y dijeron, bueno, si vos le aumentás a los militares, ¿por qué no me aumentás a mí? Y vinieron no me acuerdo, creo que eran los docentes, después vinieron los empleados públicos, después vinieron los jubilados, y finalmente todo el ancla fiscal que tenías se termina cayendo. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que defender a rajatabla esta ancla, porque sin el ancla fiscal es imposible. Con el ancla fiscal solamente no es suficiente, pero es necesario. Como muchos dicen, es condición necesaria, pero no suficiente. Pero sin esto es imposible. Sí, Gabriel. Sí, se habla mucho de que igualmente en este caso de la reforma universitaria, la oposición tiene los números para digamos, retrotraer el veto. ¿Cómo ves ahí la reacción de los mercados? O sea, ¿la ves negativa o ves que no estaría impactando? Porque sería como una forma de decir, bueno, en determinadas cuestiones el Congreso podría tener preponderancia por sobre el Ejecutivo respecto de la agenda, ¿no?
Sí, no, yo creo que lo tomaría de manera negativa si finalmente se alcanzan los 2 tercios para ese veto. Hay que ver primero qué suceda. Puede suceder, porque los apoyos de los radicales que tuviste para los Claro. jubilados, no sabés si lo vas a tener por el tema de la franja morada, ya sabemos que los radicales, parte del financiamiento del partido salen de las universidades. Entonces, bueno, ahí no estás, la verdad que no sé qué va a suceder ahí. Esperemos que termine quedando el veto. Cuestión que si llega a bocharse el veto sería algo negativo, no tan determinante porque no es muy costoso lo que pase ahí. Y yo creo que también no es que otros sectores le pueden decir al gobierno, bueno, vos ya que le diste plata a las universidades, no, flaco, yo veté la ley, me obligó la justicia a darle la plata. Además, el gobierno puede después terminar judicializando esto y decir, bueno, pero me sacaron una ley que no me dice de dónde sacar los recursos, entonces que me diga dónde sacar los recursos y la Corte ahí puede... el tema es que la Corte siempre tarda 1000 años en fallar, así que no lo tendría muy en cuenta. Pero lo que sí, quizás se guardan el tema de no me vengas a mí a pedir porque les di a las universidades, porque yo la verdad me obligó la ley. No es que yo quise darle o sea, pensando en la comparación con el plan austral, que vimos que se cayó porque una vez que lo otorgaste a alguien te vienen a pedir todos. Acá quizás le terminás otorgando la plata a las universidades, pero no te van a venir todos a decir, bueno, vos le diste a las universidades, dame a mí. No, yo no quise darlas a las universidades. Me obligó el Congreso. Alejandra. Sí, solo quiero aclarar, o sea que precisamente esta posibilidad, digamos, que tiene el Congreso de contrarrestar el veto, o sea, de anularlo con la mayoría de las cámaras, con la mayoría agravada, no es por una vulneración, no sé, de un poder a otro, sino es precisamente por el contrapeso, los sistemas de contrapeso que necesita un Estado de Derecho. O sea, esto lo tenemos precisamente por el Estado de Derecho. Y yo creo que sí va a ser mal visto porque encima ya de por sí se viene cuestionando la capacidad de gobernabilidad de Milei. O sea, con esto, si bien más allá de las cuestiones institucionales y lo que establece la Constitución y las herramientas que tengamos como Estado de Derecho, se ve en sí mal para el plan del gobierno, ¿no? Claro, lo que se ve es justamente, está bien eso que decís del Estado de Derecho, me parece correcto. Lo que sí es un poco que el Congreso te meta la cola en el plan fiscal. Porque sabemos que si es por Milei, esto se cumple. Acá vamos a terminar en 0 en diciembre. No sé cómo, pero vamos a terminar en 0. Es más, tenés todavía margen de tener un déficit financiero de 0,3 puntos en diciembre, que fíjense que es estacionalmente negativo. El tema es si te empiezan a meter, bueno, un proyecto acá, un proyecto acá, un proyecto acá, en donde largas 0,1, 0,2, 0,3. Bueno, el de jubilados era muy costoso, era 0,4 puntos del PBI este año. El de universidades es 0,12 puntos del PBI. ¿Te caga? Y sí, algo te caga, 0,12. Tenías ese margen de 0,3 para diciembre, la mitad ya te lo comió las universidades. No, sí, pero coincido. no te parta al medio, o sea, podés Claro. decir, bueno, le saco lo poco que tenía para darles a las provincias, bueno, no lo doy más. Las pocas obras públicas que iba a hacer, las cancelo. Licuás un poco empleados públicos y estás. Listo. O, no sé, algún gasto así discrecional que tengas, lo dejas de hacer. Lógico. No que no, una cuestión institucional no quita la otra, digo, ¿no? O sea, para aclarar eso, No, totalmente. coincido, está bien. Sí, ese gasto no se puede hacer, pero bueno, está también siempre la discusión, ¿no? Entre equitativo, eficiencia y demás. Eterno. Claro, Gracias. totalmente. Sí, Paulina. Sí, acá coincido con Alejandra también. El tema para mí es, dejando al margen, porque esta no es a lo mejor la clase pertinente, el tema de comunicación, que creo que le está faltando a Milei con universidades, jubilaciones y demás. Por eso es que hay tanta adhesión a las manifestaciones, quizá más de lo que debería haber por desconocimiento, pero
el punto es, está bien, es justo que los jubilados ganen bien, es justo que las universidades ganen bien, es justo que los médicos ganen bien. Acá el gran problema es que la torta es una sola, que el presupuesto es uno solo, y cómo repartirlo y cómo equilibrar la importancia de unos contra otros. ¿Quién dice que es más importante el jubilado que la universidad, o la universidad que el jubilado, o el médico que la universidad que el jubilado? Y como bien vos decías, vamos a llegar a... El peligro es el plan austral. Volver a repetir. ¿Y cómo comunicás a la ciudadanía? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Quizás, y no quiero detenerme mucho, como dije, por el tenor de la clase, que la comunicación es muy importante para el nivel de adhesión de las manifestaciones y para sostener la gobernabilidad. Sosteniendo la gobernabilidad también se sostiene el plan, si no, no podríamos sostener. Y si la crisis social se va al extremo, como se está yendo, no vamos a poder sostener y nos perjudicamos todos. Entonces yo creo que la base de todo esto es la comunicación. Y como bien vos decís, creo que todos acá estamos de acuerdo en que no hay dinero para repartir a todos, y todos los sectores tienen razón. Tienen razón en el tema de querer ganar un sueldo digno, digamos. Pero no hay plata, resumiendo, entonces, ¿cómo haces? Y yo veo los cuadros y coincido, y ¿qué hacemos? Y es algo que por ahí lo debe pensar el gobierno, y quizás lo podemos pensar todos, ¿no? Totalmente. La parte de comunicación es muy importante porque ahí es donde haces que alguna medida quizás que es costosa políticamente, el costo político sea lo mínimo, minimizar el costo político. Y yo creo que ahí hay fallas en comunicación. Yo no soy experto, no sabría decir cómo tendría que ser la comunicación. Sí que es importante. Y ahí hay un libro de Andrés Borenstein, que me parece un economista muy bueno, que se llama Puede fallar, no sé si ya lo recomendé este libro, Lo que recomendaste, pero básicamente... dijiste que ibas a leer primero. Ah, sí, verdad, no lo leí. Pero sí me parece que es importante el tema de la comunicación, por justamente esto de decir, minimizar el costo de las políticas. Así que bueno, nada, no lo leí, pero igual si quieren leerla, porque debe ser divertido también por las anécdotas que debe contar, porque yo lo conozco, hace poco me vine juntando una vez por semana con él en el banco, bueno, porque le pagaba el banco, no es porque quería verme a mí, y nos hablaba un poco de historia, de eventos, y la verdad que fue súper interesante, y nos contaba el tema de, bueno, la diferencia de comunicación de todos y por qué era importante, y justamente era por eso. Así que bueno, no lo leí el libro, pero lo recomiendo. Gracias por la recomendación. Sí, Gabriel. Sí, no, una última cosa que tampoco estaría, porque más allá, la comunicación es un factor, coincido con Paulina, súper trascendental en este punto, y ahí hay como una obstinación de mantener una línea que por ahí debería aflojar un poquito, porque la realidad es que vos estás dentro del contexto de un plan de estabilización con un ajuste muy fuerte, y la idea también es no enamorarse del ajuste, porque si ese ajuste y ese plan de estabilización no viene acompañado, ni te diría en el largo, en el mediano plazo, de una reactivación de la actividad económica, vos no podés tener un plan de estabilización que erosione el PBI en un periodo largo de tiempo sin perder gobernabilidad y sin perder apoyo político. La parte que estaría, digamos, para mí se va a dar con la salida del cepo, pero tengo bastantes dudas con respecto a la salida del cepo, es el tema de la gobernabilidad respecto de esto de que la economía si bien se empieza de a un poquito a recuperar el nivel de actividad, cayó mucho, ¿no? O sea, Sí, yo sí, creo sí. que está mucho más atado al nivel de actividad que a cualquier otra cosa. Después tengo una sección de actividad, que lo vamos a ver. Y sí, concuerdo. Yo creo que no había forma de que la imagen del gobierno se mantenga tan alta, con semejante nivel de ajuste, bastante alta está, pero de vuelta, yo creo que pueden a veces
nada, siempre se habla de las formas de Milei, qué sé yo. Yo siempre fui bastante crítico en ese sentido de las formas, pero bueno, se ve que estoy equivocado porque así llegó a presidente, hablar con esta forma. Así que bueno. Bueno, avancemos un toque. Yo acá lo que les muestro es ingresos totales, qué tipos de ingresos tenemos acá, gasto primario, qué tipos de gastos tenemos acá. Acá tenemos en pesos nominales de agosto 23, en pesos nominales de agosto 24, la variación interanual de agosto, la variación interanual real de agosto y la variación interanual acumulada de lo que va del año, real. Lo que quiero que vean es lo que cayó en lo que va del año, los gastos. Los gastos cayeron 30% en términos reales. Los ingresos cayeron. O sea, ese plan que tenía el gobierno de que, bueno, vamos a aumentar los ingresos, parte del ajuste va a ser aumentar ingresos y parte del ajuste va a ser bajar el gasto. Bueno, no solamente que los ingresos no subieron, sino que están cayendo. Entonces, el ajuste del gasto fue más fuerte de lo que se pensaba en un primer momento. Y cuando vemos en dónde se hizo ese ajuste, fíjense gasto de capital, que es toda la obra pública, 80% en términos reales abajo. Transferencias a provincias, también 70% abajo. Caen no solamente en términos reales, sino caen en términos nominales, con una inflación del 250%, es una locura. O sea, prácticamente está paralizada. Y después tenemos caídas en gasto de funcionamiento, acá tenemos licuación de salarios públicos, básicamente, reducción de empleados. Caída en subsidios económicos, que esto es ajuste de tarifas de los servicios públicos. Y caída en las prestaciones sociales, que esto es licuación básicamente de jubilaciones. Ahora, si bien lo que más cae es el gasto de capital, creo que lo tengo acá, después volvemos a las que me pasé. Si bien lo que más cae es el gasto de capital, como las prestaciones sociales es el 55% del gasto, el peso en el ajuste del gasto primario corresponde principalmente a las prestaciones sociales. O sea, el ajuste del gasto fue básicamente en un 37,2% de las prestaciones sociales, que es en gran medida las jubilaciones y pensiones. Después tenemos gasto de capital, 22,6% del ajuste es gasto de capital, el 15,2% del ajuste es subsidios económicos, 11,6, 6,9, 6,5 otros gastos. Y veamos esto. Estas son las jubilaciones mínimas con y sin bonos. Los bonos, si ustedes recuerdan, a partir de julio de 2022 el gobierno empezó a otorgar bonos como suplemento a la jubilación mínima. Entonces lo que vemos es que en términos reales la jubilación mínima pasa de 221 en noviembre, que fíjense que ya venía cayendo, a 155.000 pesos en términos reales a pesos de hoy, es esto pesos de septiembre, en febrero. Ahora, acá lo que Milei puede decir es, yo no hice nada, solamente dejé la fórmula que tenía Alberto. Porque la fórmula, al ajustar por salarios y recaudación del trimestre previo, cuando hay una aceleración inflacionaria, en términos reales se pierde, porque te ajustan la jubilación por la recaudación del trimestre anterior y los salarios del trimestre anterior, que generalmente ajustan por inflación pasada. Y si la inflación es alta hoy, terminás licuado. Cuestión que en estos primeros meses el gasto en las prestaciones sociales cayeron muy fuerte. Ahora, ¿qué ocurre? Este gasto, acá cambia la fórmula Milei y ajusta por inflación pasada y le da un plus del 13,5%, si no me equivoco. La jubilación recupera y fíjense que esto de lo que dice Milei, de que la jubilación mínima hoy está por encima del valor en noviembre, es cierto. Está un 13,3% por encima de las jubilaciones que en noviembre. Que siguen cobrando mal, y sí, como dice, no sé si fue, creo que Alejandra dijo,
¿Y queremos que cobren más? Sí, obvio. Queremos que cobren 4 millones de dólares por mes, pero no podemos. No da el presupuesto, pero que cobran más que en noviembre seguro. El tema es que la oposición había mandado un proyecto para que esto suba alrededor de un 8% y que después se ajuste por inflación y haya ajustes en marzo de cada año por salarios y haya algunas cuestiones extras que bueno, obviamente implicaban un mayor gasto fiscal por este lado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que cuando uno ve el ajuste y vemos la variación acumulada de las prestaciones sociales, caen 20% en lo que va del año acumulado, pero si vemos en el margen la variación interanual de agosto, caen 12%. ¿Por qué? Porque en agosto las jubilaciones fueron mayor que el promedio del año. Entonces el gasto, la caída en el gasto de jubilaciones cada vez es más bajo, porque las jubilaciones cada vez son más altas, porque ajustan por la inflación de 2 meses para atrás, que es mayor a la inflación del mes. Por ejemplo, si en septiembre te ajustan por la inflación de 2 meses para atrás, es decir, la de julio, te van a aumentar un 4,2%, creo que fue. Y la inflación de septiembre va a ser 3,5%. Entonces, el incremento de la jubilación es mayor a la inflación de septiembre. Entonces empiezan a subir en términos reales cada vez ese aumento, a medida que la inflación se estabilice en 3,5, en 3, cada vez ese incremento real va a ser más bajo. Bueno, por otro lado, también en términos fiscales es importante el ajuste que se hizo en las tarifas de los servicios públicos. Acá tenemos la segmentación tarifaria de la electricidad y el gas, transporte y agua. Fíjense, agua, la tarifa refleja el costo pleno de producción. En electricidad, el nivel 1, que son los ingresos altos, es el 90% de los costos. Después N2, que es el nivel de ingresos bajos, es 25, N3 es 40, y así sucesivamente. Lo que vemos es que el promedio ponderado del 38% que era en mayo, ahora está en 50%. Es decir, se ajustó, pero hay recorrido todavía para ajustar. Y si vemos el mismo gráfico que yo les había mostrado anteriormente, pasamos de 35, que lo había dejado Massa, no sé si se acuerdan el primer gráfico que vimos la vez pasada, y en agosto llegó a 50. O sea, hubo un ajuste de precios relativos bastante fuerte, y para llegar todavía a lo que era junio 2019, todavía queda un ajuste, pero bueno, obviamente que parte del trabajo de ajuste de precios relativos se hizo. Esto lo voy a pasar un poco rápido, es básicamente el ajuste a las transferencias de las provincias. Fíjense que las transferencias que hacía el Estado Nacional a las provincias por gasto de capital se redujo prácticamente a cero, y las transferencias corrientes se redujeron un 70% en términos reales, es decir, se hicieron pelota. Tema ingresos. Las provincias no solamente que se les redujo las transferencias discrecionales bastante fuerte. Esperen, voy a ver un poco el chat. Yo el tema que el chat no lo veo mucho. Ay, disculpe, bueno, sí. profe, no, es que estábamos debatiendo sobre esto, ¿no? Están hablando mal de mí en el chat. No, Gracias, no. Bien. Las provincias no solamente que tuvieron reducción en sus ingresos por transferencias discrecionales, sino que como cayó la recaudación nacional, las transferencias automáticas, que es las transferencias por coparticipación, también se redujeron muy fuerte, 13,5% en lo que va del año. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional, si bien perdió ingresos, perdió bastante menos que las provincias por coparticipación, porque tuvo el ayudín, que fue el impuesto país. Fíjense que el impuesto país aumenta muy fuerte y representó el 6,2% de la recaudación, lo cual es un montón y es algo que
ya se vio, salió la recaudación ya de septiembre, que no la puse acá, que ya muestra una caída bastante importante en los niveles de crecimiento en términos nominales. ¿Por qué? Porque se redujo 10% la alícuota. Todavía recaudamos, es cierto, pero ya a partir de enero del año que viene ya el impuesto vence. O sea, ya no es ni una decisión del gobierno. Básicamente tiene fecha de vencimiento en diciembre, a menos que el gobierno lo manda al Congreso para renovarlo, que es probabilidad cero ya, porque también mismo el gobierno mandó un presupuesto donde el impuesto país es cero el año que viene. Tenemos ahí un impuesto menos. Después tenemos, por ganancias, caída del 11,5%, IVA, caída del 11,7% en lo que va del año, seguridad social, esto fíjense que en lo que va del año cae 14,7%, pero en el margen, en agosto cae 6,2%. Esto se explica porque si bien los salarios cayeron muy fuerte en la primera parte del año, en el margen están recuperando, también tenemos un gráfico de eso más adelante. Así que bueno, los ingresos están mal, estuvieron peor, pero el año que viene la idea es que con la recuperación económica, que puede ser más lenta de lo que piensa el gobierno, eso casi seguro, los ingresos deben mejorar en términos reales para compensar un poco la reducción del impuesto país y nada, poder solventar un equilibrio financiero también con un mayor gasto real, por ejemplo, en las jubilaciones. Ahora vamos a la política monetaria. El gobierno básicamente asume y elimina las LELIQs. Entonces, Milei, algo que se había comprometido era que no iban a existir más las LELIQs. Bueno, lo primero que hizo fue, bueno, listo, no existen más. Cuestión que los bancos, que son los únicos que pueden adquirir estas letras, ¿qué hicieron los bancos? ¿Qué se les ocurre que el gobierno te elimine las LELIQs? ¿Qué hicieron? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Para eliminar las LELIQs. Cuando eliminó el gobierno las LELIQs. Y generó los pases diarios y las LEFIs. Claro. En ese momento, cuando se eliminan las LELIQs, que eran letras a 7 días, bueno, los bancos dijeron, bueno, si no hay LELIQs, ¿a dónde puedo ir? Y el banco les dijo, bueno, acá tengo pases. El Banco Central. Entonces, en vez de ir a LELIQs, pasaron a pases. No cambió nada, solamente que en vez de ser a 7 días, pasamos a un día. Sin embargo, todavía las tasas de plazos fijos, todas las tasas de los bancos estaban reguladas. Y hubo un periodo que fue bastante, si bien casi pasó inadvertido en todo lo que es los medios, en el banco no sabían qué hacer porque la tasa de pases estaba por debajo de la tasa de plazo fijo. Entonces, si alguien hacía un plazo fijo, estaban matando al banco, porque el banco, ¿qué hacía con esa plata? Bueno, iba a pases. ¿Cuánto le pagaba el plazo fijo? 3%, perdón, acá 9%. Y el pase le pagaba 8%. Entonces perdía plata. Cada vez que alguien hacía un plazo fijo era un caos. Sí, Gabriel. No, eso te iba a decir que igual justo lo dijiste, que sí cambió algo desde el momento en que se desarmaron las LELIQs y pasaron a pases, que fue justamente la tasa. O sea, ahí la tasa bajó. Las herramientas que tenían para regular la tasa de los pases eran distintas a las herramientas que tenían para regular las tasas de las LELIQs y eso les permitió achatar la tasa, que para mí se pasaron de mambo en un momento, pero eso les permitió, digamos, generar eso que a la larga terminó siendo que la inflación empieza a bajar. Exactamente. Paulina. Sí, también es verdad lo que decís respecto a los plazos fijos, incluso ponían todas las trabas para constituir plazos fijos UVA. Pero todas las trabas, no se pudo constituir, no se podía entrar, ponían límites de dinero, límites de cantidad de plazos fijos. Sí,
todo lo No, posible para que en el banco se decía, si UVA haces un plazo fijo UVA, hacelo en otro banco. Porque, Sí. andá a hacerlo al Santander. ¿Por qué? Sí. Porque encima, acá estamos en febrero. ¿A cuánto corría el CER en ese periodo? Al 20,6%. O sea, vos ponías un plazo fijo UVA y el banco lo ponía al 8%, 8,5% mensual, y a vos te tenía que pagar 20,6%. O sea, era un margen negativo tremendo. Entonces, ponele en el Superviel, creo que se dijo, bueno, el plazo fijo UVA solo se puede hacer en la sucursal. Y anda que te atienda alguien si quieres hacer un plazo fijo UVA. Así que nada, de a poco se fue eliminando eso. Ahora creo que volvieron de vuelta porque hay más instrumentos para poder invertirlo. Pero bueno, obviamente sí se puso muchas trabas para que no se puedan armar ese tipo de plazo fijo. Bueno, eso duró más o menos 2 meses. Después el gobierno volvió a bajar la tasa de pases, que estos pases son los que teníamos, ¿se acuerdan? En estos niveles estaban los pasivos remunerados, estaban al 11% del PBI mensual, los intereses. Bueno, el gobierno buscó atacar esos intereses que iban pagándose mes a mes, primero bajando la tasa. Fíjense, miren cómo bajó. En esta baja de tasas, lo que sucedió es que liberalizaron las tasas de los bancos. Entonces, si bien hubo una baja en los pases, les permitió a los bancos decir, bueno, la tasa de plazo fijo la manejan ustedes. Entonces, obviamente, si le dan la posibilidad el banco de... No, si te toma un plazo fijo, bueno, necesito un margen de ganancia para aceptarte ese plazo fijo. Entonces la BADLAR, que es la tasa mayorista de plazo fijo, digamos, tiene un margen más o menos de 1 punto. Y después siguió y, como dice Gabriel, como que se envalentonaron, bajaron la tasa y veían que el contado con liqui, la brecha se mantenía constante, incluso bajaba, siguieron bajando la tasa y llegó un punto en donde bajaron la tasa y la brecha empezó a despertarse. Bueno, lo que terminó sucediendo, fíjense, el margen que yo les comentaba acá de los bancos, ahora está prácticamente, con la tasa de pases, prácticamente en cero. Además, fue negativa en un punto. ¿Por qué? Porque ahora los bancos, cuando vos haces un plazo fijo, ya no lo meten pases, compra el ECAPS, y la tasa del ECAPS está en 3,9% mensual, 3,8%. Sí, no sé quién levantó primero. Paulina. Vamos primero a la mujer, Raúl. Vamos a ver. No, quedó levantada. Quedó levantada. Raúl. Che, Dieguito, pero ¿cuándo van a laburar de banqueros ahora? Bueno, es lo que estamos haciendo, señor. Ahora vamos a ver cómo vienen los créditos. Están muy engolosinados con el central. Hay que salir a la calle, mover los comités de crédito. Bueno, sí, se acabó ustedes la joda. conseguir guita barata. A ver, muevan un poco esto era la época dorada. Obvio. Igual está subiendo, está Vos aumentando bastante. Con 10 tipos en una mesa, con 16 pantallas, manejaba todo el banco. Metías un pajarito que diga comprarle el Lix y estaba. Ya está, listo, eso era facilísimo. Bueno, ahora se tiene que poner a laburar, che. Ahora sí, 90, ahora se complica la cosa, ¿viste? ¿Querés un crédito, Raúl? Mentira. Bueno, avanzamos. Cuestión que las LELIQs primero, los intereses que paga el Banco Central por las LELIQs primero se licuaron. ¿Por qué? Porque la inflación fue mucho mayor a los intereses. Y luego se migraron las LELIQs a otros instrumentos del Tesoro. A ver si lo tengo acá. Bueno, ahora después mostramos eso. ¿Qué hicieron? Bueno, un poco fue ordenar las cosas. Quizás en términos macroeconómicos no sea tan sustancial el hecho de que antes los pases era deuda del Banco Central. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno básicamente lo que terminó haciendo fue migrar esa deuda que tenía el Banco Central con los bancos, pasarla del Banco Central al Tesoro. Al principio lo hizo emitiéndole CAPS, que son letras capitalizables, que funcionan, bueno, tienen un determinado plazo. Ahora hay hasta 1 año de plazo del ECAPS, tenés toda la curva armada.
No son a 7 días, eso es una diferencia importante con el tema de los pases. Pero cuestión que los bancos que antes tenían la plata en pases pasivos, ahora parte de esa plata que estaba en pases pasó a LECAPS. Otra parte que fue más al final, el último monto que quedaba, que eran alrededor de 11 billones de pesos más o menos, el gobierno inventó unas letras, unas LEFIs, letras fiscales de liquidez, que básicamente pasó a estar en manos de los bancos de vuelta, pero es deuda del Tesoro. Ya el Banco Central limpió su pasivo, donde estaban todos estos pasivos remunerados, y ya no tiene que emitir dinero para pagar estos intereses. Entonces, del 11,6% pasamos a 0. Ahora todos los intereses los tiene que pagar el Tesoro, que es básicamente poner las cosas en su lugar. O sea, que la deuda del Tesoro sea deuda del Tesoro y no deuda del Banco Central, que no se tenga que estar emitiendo para pagar eso, y que esos intereses estén respaldados por depósitos del Tesoro en el Banco Central. Entonces, si el banco tiene un exceso de liquidez, porque, no sé, se había sacado plata para prestar, sacó 100, prestó 50, bueno, esos 50 que tiene, le compra LEFIs que son del Tesoro. Y el resto le queda. Y va manejando su liquidez con estas LEFIs, que antes era lo mismo que hacían con los pases, ahora lo hacen con los LEFIs. Solamente que las LEFIs, el deudor es el Tesoro y no el Banco Central. Por eso, este problema que había, podemos decir que, si bien se eliminó en cuanto a que ya el Banco Central no tiene que emitir para pagar intereses, podemos decir que no es un riesgo. Para mí entró en un sendero de consistencia dado el equilibrio fiscal y la demanda de pesos que empieza a subir a medida que la actividad económica crece, y los bancos directamente ya ni quieren tener LEFIs, no quieren tener LECAPs, quieren tener liquidez para dar préstamos. Todavía, si no existís, si todas las LECAPs van a la calle y todas las LEFIs van a la calle, bueno, habría un exceso de oferta de pesos, porque todavía no hay tanta demanda de crédito como para aguantar tantos pesos, pero la idea del gobierno es la siguiente. Y acá vamos, este es un gráfico del Banco Central que publican en las presentaciones del vicepresidente, que el plan monetario es el siguiente. El gobierno dice, 9,1% del PBI era la base monetaria amplia a fines de abril. ¿Qué es la base monetaria amplia? Es la base monetaria sumado a los pasivos remunerados, es decir, los pases que había en abril del 24. Para el gobierno, 9,1 puntos del PBI es una base monetaria promedio histórico, es decir, es lo que debería haber en la economía. Hoy estamos en torno a 2,6% del PBI. Como los pasivos remunerados cayeron a 0, hoy la base monetaria amplia es igual a la base monetaria. Y lo que dice el gobierno es, todas las LEFIs y LECAPs que tienen los bancos se van a ir reduciendo. ¿Por qué se van a ir reduciendo? Porque los bancos ya no van a querer tener la plata en LEFIs. Van a querer tener la plata en préstamos personales, préstamos prendarios, préstamos hipotecarios y distintos tipos de activos con el sector privado. Entonces, la base monetaria va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque los bancos se van a ir desprendiendo de las LEFIs y van a emitir ellos mismos, los bancos, en vez de tener LEFIs, van a decir, dame los pesos y yo los presto. Entonces la base monetaria va a subir. Es mentira eso que escuchamos de emisión cero. Y lo dice el propio Banco Central. La base monetaria va a subir, se va a triplicar, más que triplicar. Y está bien que eso suceda porque a medida que la economía crece va a demandar base monetaria. Y este aumento de la base monetaria no es inflacionario porque está respaldado de la demanda de dinero. Los bancos no van a emitir dinero si es que no hay demanda de crédito que respalde esta emisión monetaria.
Entonces, el plan del gobierno es este. ¿Cuánto tiempo va a tardar en hacer este recorrido? Bueno, depende de varias cosas. La recuperación económica, cómo esté de estable la macroeconomía. Cuanto más estable, la demanda de pesos sube, si la inflación sigue bajando, etc. Y fíjense, el gobierno lo que quiere es mantener en 47,7 billones la base monetaria amplia. Hoy tenemos, por un lado, 14 billones de circulante, que es